Hola, mi nombre es Marleidis Polo Salazar. Soy estudiante del curso Matemáticas para la Resolución de Problemas. En mi caso, trabajé un problema relacionado con la organización de un festival gastronómico y lo resolví utilizando el método de descomposición del problema. El problema consiste en calcular cuánto dinero gastó una empresa organizadora de eventos en la compra de insumos para un festival gastronómico como bebidas, vasos, servilletas y bolsas de hielo. Además, se debía determinar cuánto dinero quedó disponible del presupuesto total que tenía la empresa para el evento. Para resolver este problema, utilicé el método de descomposición que consiste en dividir un problema en partes más pequeñas para resolverlo paso a paso. Primero, calculé el costo de cada tipo de producto multiplicando la cantidad comprada por el precio de cada uno. Después sumé todos los gastos para saber cuánto dinero se utilizó en total. Finalmente, resté ese valor al presupuesto inicial para conocer cuánto dinero quedó disponible. Uno de los desafíos al resolver el problema fue organizar correctamente la información, ya que había varios productos con precios diferentes. Por eso me pareció importante aplicar el método de descomposición, ya que permitió resolver cada parte del problema de manera ordenada y evitar errores en los cálculos. Elegí este método de descomposición porque creo que facilita la comprensión de problemas que tienen varios datos y operaciones. Al dividir el problema en partes más pequeñas, es más sencillo analizar la información y llegar a la solución de forma clara. Como conclusión, considero que el método de descomposición es una estrategia muy útil para resolver problemas matemáticos, ya que ayuda a organizar la información y a desarrollar el razonamiento lógico. Además, permite enfrentar situaciones matemáticas de forma más estructuradas y comprender mejor cada paso del proceso de solución. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Claire García. Actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y el día de hoy les voy a presentar mi sustentación sobre el problema elegido en matemáticas para la resolución de problemas. Debemos tener en cuenta que para la resolución de este problema yo elegí el método heurístico o de ensayo y error, como también se conoce, que consiste en probar diferentes alternativas para poder encontrar una solución adecuada. A diferencia del método Polya, que es el que hemos estado validando en nuestras lecturas, este enfoque es más flexible y permite explorar diversas posibilidades, siendo útil en situaciones donde no se cuenta con un procedimiento definido. Si bien debemos tener en cuenta que ambos son importantes en el aprendizaje de las matemáticas, ya que contribuyen al desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas. Bueno, el problema que plantea es el siguiente. Una profesora de inglés quiere formar grupos para practicar conversación. Tiene 24 estudiantes y quiere hacer grupos con el mismo número de estudiantes, donde cada grupo tenga entre 3 y 6 estudiantes. Lo que queremos saber en este problema es cuántos grupos puede formar. Para la solución, primero debemos tener en cuenta el total de estudiantes, que son 24 estudiantes, que queremos grupos iguales y que cada grupo debe tener entre 3 y 6 estudiantes. Entonces, probamos tres formas distintas de hacer la división para confirmar cuál sería la mejor. Nos dice que si cada grupo tiene 3 estudiantes, al final nosotros tendríamos 8 grupos de 3 estudiantes cada uno. Si cada grupo tiene 4 estudiantes, tendríamos 6 grupos de 4 estudiantes cada uno. Si cada grupo tiene 5 estudiantes, tendríamos 4,8 estudiantes por grupo, perdón, 4,8 grupos por los estudiantes. Entonces, esto quiere decir que no sirve o no es funcional porque no podemos tomar solo una parte de un estudiante para colocarlo dentro de los grupos, adicional de que la profesora indica que quiere grupos igualitarios de estudiantes. Teniendo en cuenta esto, si cada grupo tiene 6 estudiantes, tendríamos 4 grupos de 6 estudiantes.
Para esto, la solución sería que las opciones válidas son 8 grupos de 3 estudiantes, 6 grupos de 4 estudiantes, 4 grupos de 6 estudiantes. La profesora puede formar esta cantidad de grupos y le quedarían en valores igualitarios, que era lo que ella estaba buscando, es decir, crear grupos que estuvieran contemplados de manera uniforme con la misma cantidad de estudiantes. Ella puede formar 8 grupos de 3 estudiantes, 6 grupos de 4 estudiantes o 4 grupos de 6 estudiantes. Eso es lo que podría formar. Debemos tener en cuenta que estos problemas permiten aplicar los métodos de resolución en contextos reales, teniendo en cuenta que actualmente soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Es un problema que traté de enfocar a lo que va a ser o puede ser en algún momento mi día a día. Relacionados con la enseñanza del inglés, el método Polya facilita una solución organizada, mientras en el método heurístico permite explorar diferentes opciones hasta encontrar una respuesta adecuada. Esta sería mi sustentación. Espero que hayan entendido todo y que tengan una excelente tarde. Cordial saludo, mi nombre es Marta Valencia y hemos de hacer una breve presentación de un paso a paso del método analítico como método alternativo para la resolución de problemas. Esto en el marco de la asignatura Matemáticas para la resolución de problemas en el reto número 3. El método analítico nos permite identificar causas principales del problema, priorizar acciones efectivas, tomar decisiones basadas en datos. Entonces, para comenzar la contextualización, hemos de explicar el caso que hemos de trabajar en el día de hoy. Dice así, una familia quiere reducir el costo de energía de su factura mensual. Este está en 250.000 pesos y desea bajar el costo a un 20% aproximadamente. Para esto necesita saber cuáles son los electrodomésticos con mayor consumo energético. Para ello se analizan los datos que tenemos. Se mira que la factura actual está en 250.000 pesos. La meta es reducir este costo en un 20% y la dificultad o el problema en sí es saber cuáles son los electrodomésticos con mayor consumo de energía. Para esto se mira entonces cuáles son los electrodomésticos que se tienen en el hogar. Se tiene entonces el aire acondicionado, la nevera, lavadora, iluminación general, el televisor y otros dispositivos. Se mira entonces que del total del consumo, el aire acondicionado equivale a un 40%, la nevera un 25%, la iluminación un 15% y otros electrodomésticos un 20%. Tomando los dos con mayor consumo, tenemos que el aire acondicionado del costo total de la factura, este 40% equivale a 100.000 pesos del costo final. Y la nevera, siendo con un 25%, equivale a 62.500 pesos del total en la factura. Con esto nos damos cuenta que el aire acondicionado es el electrodoméstico con mayor consumo energético en el impacto, entonces, con un mayor impacto en el costo monetario de la factura. Para esto entonces se propone reducir su uso de horas, pasar de 10 a 6 horas, haciéndole un mantenimiento en regular, en general, en el hogar, hacer el cambio de bombillos a bombillos LED y desconectar los dispositivos que no se estén utilizando. Para entonces saber cuál es el valor de del 20%, que es la meta a reducir en el costo de la factura, realizando las operaciones matemáticas, nos damos cuenta que el equivale a 50.000 pesos del costo final de la factura actual. Con todos estos pasos, todo este paso a paso, se estima que la factura al final del siguiente mes tendrá un costo aproximado de 200.000 pesos. Espero entonces que
este pequeño paso a paso y análisis de este método alternativo sea de ayuda para comprender la utilidad de los métodos para la resolución de problemas y que pueden ser de gran ayuda para nuestro día a día. No siendo más, damos paso al siguiente compañero para la exposición de su método alternativo. Gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jorge Vázquez. Soy estudiante de la UNAM, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al curso Matemáticas para la Resolución de Problemas, el cual estaré hablando sobre el método aprendizaje basado en problemas. Vayamos al contexto. Un estudiante quiere comprar un pantalón de 60.000 pesos con 25% de descuento y luego un recargo del 10% por pagar con tarjeta. Para esto, usamos un factor multiplicador único, 0,75 por 1,10 igual 0,825, que representa el total a pagar, el 82,5% del precio original. Este método evita calcular dos pasos por separado, reduce errores y permite ver el impacto neto de descuento y recargo de forma rápida. ¿Cuáles fueron algunos desafíos? El principal desafío que enfrenté fue decidir el orden de las operaciones. Primero el descuento y luego el recargo, porque la tienda aplica así. Algunos pensaban que daba igual, pero comprobé que si aplico primero el 10% y luego el 25% de descuento, el precio final sería mayor. Esto me enseñó que el orden de los porcentajes importa y que el método del factor único nos ayudó a verlo claramente. Entender que el recargo se aplica sobre el precio con descuento, no sobre el original. Confundir el orden, si se aplica primero recargo y luego descuento, el resultado cambia. Errores al calcular porcentajes mentalmente. Razón por la que escogí este método. Es más rápido para problemas con varios porcentajes sucesivos. Permite comparar fácilmente si el resultado final es mayor o menor que el original. Llegamos a la conclusión que generaliza la solución para cualquier precio y cualquier par de porcentajes. Evita cálculos intermedios innecesarios. Fortalecimiento del razonamiento cuantitativo. Entender que los porcentajes no se suman ni se restan directamente. 25% de descuento más 10% de recargo igual 15% neto. Mejora la capacidad de modelar situaciones con multiplicadores. Por eso, usar el método aprendizaje basado en problemas es más eficiente y claro. Gracias a todos, esta es mi presentación. Le doy paso a mi compañero. Buenas, un saludo para todos. Mi nombre es Daniel Jesús Buitrago Virbal, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hago parte del curso Matemáticas para la Resolución de Problemas. El día de hoy vengo a compartirles con ustedes esta sustentación de la resolución de este problema utilizando el método de Schoenfeld, ¿no? Bueno, para esta actividad trabajé un problema que tiene que ver con el consumo y la recarga de la batería de un celular a lo largo del tiempo, ¿no? Es un problema interesante porque mezcla una descarga constante con recargas que ocurren cada cierto tiempo. Para resolverlo utilicé el método de Schoenfeld, que no es tan rígido como otros, sino que se enfoca más en cómo uno piensa en el problema, cómo uno piensa el problema antes de resolverlo, ¿no? Entonces, un poco el contexto de este problema
Bueno, hay un celular que tiene una batería al 100%, se descarga a razón de 15% por hora, pero cada 2 horas se conecta a un cargador que le devuelve 10% de la batería. Hay una pregunta que nos va a ayudar a direccionar, que sería ¿cuál será el nivel de batería después de 6 horas? Entonces, para darle solución a este problema, primero hacemos un análisis. Sería una batería inicial del 6%. Hay un consumo de 15% por hora y se recarga 10% cada 2 horas. Y se va a analizar el tiempo en un tiempo total de 6 horas. Para eso pasamos entonces al segundo paso, que es la exploración, ¿no? Se analiza el comportamiento por intervalos de 2 horas, ya que allí es donde se da la recarga. Pasamos al tercer paso, que es la planificación. Vamos a calcular el consumo total en 6 horas más las recargas aplicadas. Entonces ahora pasamos a la ejecución. Sabemos que el consumo total es 15% por 6, que da un total de 90%, ¿no? Las recargas se dan cada 2 horas en 6 horas, es decir, que hay 3 recargas. Para un total de recargado de 3 por 10% no igual a 30%. El nivel final es 100% menos 90% más 30% para un total de 40%. El resultado es coherente ya que el consumo es mayor que la recarga, pero esta reduce significativamente la pérdida. La respuesta a esta pregunta que nos ha direccionado en este problema es la batería queda en 40%. Ahora paso a compartir con ustedes uno de los principales retos que se me presentó al momento de realizar este problema y fue el de entender bien qué estaba pasando en el tiempo, porque no es solo restar o sumar porcentajes, sino ver cómo se combinan la descarga y la recarga. Entonces tuve que organizar la información por intervalos, especialmente cada 2 horas, que es cuando ocurre la recarga. Elegí este método precisamente porque me permitió analizar mejor la situación antes de pronto de empezar a calcular y también ir verificando si lo que estaba haciendo tenía sentido. Me ayudó a no ir directo a operar, sino a pensar primero la lógica del problema. Y bueno, ya de manera de conclusión, considero que este método aporta mucho porque no solo busca la respuesta, sino que te obliga a entender el proceso y eso fortalece bastante el razonamiento matemático, sobre todo cuando uno se enfrenta a problemas más complejos o de la vida real. Bueno, esto ha sido la sustentación de este problema. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.